necesarias para un viaje difícil. La semana pasada concluimos que la vida de repente es difícil y que la vida inevitablemente la vamos a enfrentar, queramos o no. ¿Sí? Yo comúnmente no soy dado a practicar ese tipo de cosas, pero hay veces que es necesario. Y le voy a decir por qué. Estoy refiriéndome al asunto ese donde el tío avienta al sobrino a la alberca para que aprenda a nadar, ¿verdad? Repito, no soy dado a ese tipo de entrenamiento o enseñanza. Pero la realidad es que a veces la vida nos pone en una situación similar. Y ya que estamos en esa situación similar, donde nos encontramos en una situación difícil y donde nos encontramos o donde entendemos que el único recurso o el mejor recurso que nosotros tenemos para enfrentar ese momento difícil es nuestra vida. Entonces significa que necesitamos desarrollar nuestra vida o necesitamos crecer para enfrentar mejor las situaciones difíciles de la vida. ¿Vamos bien? ¿Claros? ¿Sí? No soy dado a ese tipo de cosas, pero a veces es necesario. Un día le preguntaron a una persona experta en liderazgo, y por cierto cristiana, con un trasfondo cristiano muy bueno, muy sólido, y le preguntaron cuál es la mejor manera de desarrollar líderes y desarrollar liderazgo. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar a una persona influyente, a una persona que influye y que moviliza a los demás a hacer algo? Estaban comiendo, por cierto, era una reunión informal, y se tomó el tenedor, llevó un bocado a la boca, comió, ingirió, y pone el tenedor en el plato y dice: hay que ponerlos en una situación difícil. Si usted quiere desarrollar liderazgo, hay que ponerlo en una situación difícil. Ahora, lo complicado y el reto más grande para nosotros es que Dios no nos va a pedir permiso para desarrollarnos. Cuando llegue el momento de desarrollarnos, ahí está. Y nos mete en una situación difícil para ayudarnos a crecer. Lo que agiliza eso es nuestra disposición, nuestra entrega, el rendimiento de nuestra vida a Dios para decir: Señor, haz lo que tú quieras en mi vida, haz lo que tú quieras. Y por situaciones difíciles nos referimos al matrimonio, nos referimos a la familia, nos referimos al trabajo, nos referimos a la escasez de algo, nos referimos a algo trágico. Dios nos pone en situaciones difíciles y permite que experimentemos situaciones difíciles, no porque no nos ame, sino porque es muchas veces la única manera de cómo nosotros vamos a permitir que Él saque lo mejor de nosotros. Lo mejor ya está ahí. Recuerden, Él nos creó. Y cuando Dios nos creó, nos hizo buenos. Lea toda la narración de la creación en Génesis y dice repetidas veces que todo lo que Dios creó, lo creó bueno. El pecado entra, la humanidad se corrompe, todo de ahí en adelante se deforma, pero hay muchas cualidades en nosotros que todavía son buenas. Dice la Biblia que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios. Entonces hay muchas cosas buenas dentro de usted. Posiblemente cosas que ni siquiera usted sabe que están ahí, pero ahí están. Ahí están. Y no solamente eso, sino que después Dios manda a su Hijo para que muera por nosotros, para que pague por nuestro pecado, para que remueva de en medio todo lo que nos separa de Dios, y entonces nos acerca a Él, y en una relación con Él nos desarrolla y nos pule. Usted ha visto cómo pule el oro. El oro muchas veces cuando lo encuentran, cuando lo descubren, lo encuentran mezclado con otros tipos de materiales, otros tipos de metales. Y la única forma de poder purificar ese oro es pasarlo por fuego, para que muchos de esos materiales indeseados se caigan y permanezca el oro.
Pero no solamente eso, sino que después es necesario pulirlo de tal manera que se convierta tan brilloso, que la persona que lo está forjando pueda ver su rostro en el oro. Y muchas veces Dios hace eso con nosotros para poder ver su imagen. La imagen de Dios está en tu vida. Y todo lo que tú necesitas para sobresalir, para prosperar, para seguir adelante, para abrirte camino hacia adelante, para llegar a ser la mejor persona que tú puedes ser, para llegar a tener el mejor matrimonio, el mejor empleo, la mejor vocación, la mejor misión de vida, es permitir que Dios trabaje en ti. Y permitir que Dios saque su imagen que Él puso en ti hacia afuera. Es la única forma. No va a ser posible con todas esas asperezas. Usted no va y compra un anillo de oro y viene ahí una piedra pegada. ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Usted no va y compra una cadena, una pulsera de oro y entonces hay un pedazo de cobre ahí pegado. No. Debe de ser oro puro, lo cual significa que ya ha sido procesado. Y entonces Dios procesa nuestras vidas. En medio de esas circunstancias difíciles, Dios está dándonos como codazos y diciéndonos: oye, quiero trabajar en esta área de tu vida. Es muy similar a como un barco velero. Un barco velero no tiene motor. Fueron los primeros barcos y fueron muy efectivos, de hecho. Pero no había motor, no había maquinaria. Y la única manera de que estos barcos pudiesen viajar a lo largo de los océanos es permitiendo que el viento los llevase. Claro, había un timón para darle dirección, pero la única fuerza, el único poder que los movía era el viento. Y muchas veces nosotros estamos en medio de la presencia de Dios, en medio del Espíritu Santo, y nos está codeando y nos está diciendo: hey, yo quiero hacer esto en tu vida, yo quiero cambiar tu carácter, yo quiero cambiar tu forma de pensar, yo quiero cambiar esto, a fin de que mi imagen salga y te ayude a lograr todas las cosas que necesitas lograr. ¿Sí? Todo depende si nosotros escuchamos. Todo depende si nosotros permitimos que ese codazo de Dios llegue a nuestro corazón y digamos: Señor, sí quiero que trabajes en mi vida. Escucha lo que dice esto: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Esta cuestión de que nos enseñará toda la verdad no es solamente una cuestión de conocimiento. El conocimiento por sí solo no es útil para nadie. Repito, el conocimiento por sí solo no es útil para nadie. No es útil para nadie. Se lo voy a demostrar. ¿Quién prefiere que operen en usted en el caso de una necesidad de operación? ¿Un doctor que tiene mucha experiencia y conocimiento, o un doctor que solamente tiene el conocimiento? ¿A quién va a permitir que opere? ¿Cuál quiere usted? El conocimiento por sí solo no es muy útil. Cuando Dios habla acerca de la verdad, no está hablando solamente de la cuestión de conocimiento intelectual. Está hablando de la verdad vivida a través de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestra habilidad de recibir la verdad, conocer la verdad y aplicar la verdad en nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Qué dice la Escritura acerca de la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Los hará libres. ¿Sí? Pero es el conocimiento y la práctica de la verdad que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Entonces, al permitir que Dios obre en nosotros, quiere desarrollar ciertas cualidades. Por ende, el título del sermón: cualidades necesarias para un viaje difícil. Hablamos la semana pasada acerca de la fe y concluimos que la fe básicamente es la disposición de hacer lo que Dios me pide que haga cuando Dios quiere que lo haga. O sea, yo creo que lo que Dios dice es verdad, y por lo tanto esa creencia me va a llevar a la acción. Entonces, es tener fe en lo que Dios dice
No me acuerdo, creo que era alguien en Monday que estaba diciendo, o sea, Dios no quiere que tengamos fe en la fe, porque a veces tenemos fe en la fe. A veces tenemos fe en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia opinión. A veces tenemos fe en las cosas materiales, las cosas terrenales que percibimos que pueden ayudarnos. Pero decía, Dios no quiere que tengamos ese tipo de fe. Dios quiere que tengamos fe en su palabra, en lo que Él dijo. Que creamos que lo que Él hizo y que lo que Él dijo es verdad y permitamos que dirija nuestras vidas. ¿Sí? Porque cualquier persona puede tener fe. Mi papá decía, si tú tienes fe en una piedra, esa piedra te puede hacer un milagro. Y la vida da tantas vueltas que a veces las cosas mejoran y podemos atribuir esa mejoría a la piedra. Sí, claro que sería un engaño, no sería la verdad, la verdadera fe, pero Dios quiere que pongamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad en su palabra. ¿Sí? Y si vamos a poner nuestra confianza en su palabra, quiere decir que vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Sí? Entonces eso es fe. Hablamos también acerca de la purificación, limpiar nuestras vidas. Aquí tienen algo que normalmente se practica cada primavera y es la limpieza de primavera. Es la idea de sacar todo es la idea de sacar todo lo innecesario, sacar todo lo que no sirve, sacar todo lo malo y entonces abrir paso para cosas nuevas, para cosas buenas. ¿Sí? Cuando usted se le descompone una licuadora y está más allá de reparación, ¿qué hace? ¿Qué hace con la licuadora? No, pero si está más allá de reparación, si ya pasó el asunto de reparación, ya no se puede hacer, ¿qué hace? No, ya no se puede reparar, ¿qué hace? ¿La tiene ahí de adorno? ¿La deja ahí de aparador? El recuerdo de los varios licuados que nos hacíamos, ¿no? La nostalgia de las memorias de la licuadora. No, usted ahora agarra eso y lo bota, porque es innecesario, porque ya no tiene utilidad, porque ya no lo puede usar. Y la purificación es eso, sacar las cosas malas, pero también sacar lo innecesario. Hay cosas en nuestras vidas que son innecesarias. No las necesitamos ahí, mis hermanos y hermanas. Hablamos de tener paciencia. Y la paciencia dijimos que no es una paciencia pasiva, no es cruzarnos de brazos y esperar que las cosas sucedan. La paciencia es hacer todo lo que Dios nos pide y esperar al momento específico para que Dios responda. Muchas veces nos impacientamos y entonces hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios y tenemos un resultado equivocado. Aprendamos a esperar en Dios. En las finanzas, aprendamos a esperar en Dios en nuestro matrimonio, en el cambio, en la transformación de otras personas. A veces pasamos tanto tiempo luchando y peleando con otras personas innecesariamente porque simplemente tenemos que esperar a que Dios cambie sus corazones. No hay otra cosa. Dios dice, va a ser cuando yo quiera. Yo estoy trabajando en la vida de esa persona. Pero nosotros le damos duro y pensamos que le vamos a ayudar a Dios, ¿verdad? No intente ayudar a Dios. Para empezar, no es posible. No es posible ayudar a Dios. Dios va a ser conforme a su plan, conforme a su designio, a su debido tiempo. ¿Sí? Así que aprendamos y desarrollemos la habilidad de ser pacientes. Hablamos también del dominio propio y estaba leyendo hoy en día otro pasaje que se encuentra en Primera de Pedro. Parece que es la única o una de las pocas veces que se encuentra esta palabra en la Biblia o en el Nuevo Testamento, que es refrenar, la habilidad de refrenar. Aquí estaba hablando de la lengua, pero el dominio propio es básicamente la habilidad de poner un freno, poner un alto cuando debemos de parar. Yo no sé a cuántos de ustedes les han dado un ticket, una infracción por pasarse un stop. Cuando a veces hasta los ponen con luces. ¿Qué figura es el stop? ¿Es un octágono? No. ¿Sextágono? No recuerdo qué figura es. Creo que es un sextágono. Entonces ponen luces alrededor para que lo podamos ver. Porque stop o alto significa alto. Y parece que algunas personas no saben leer.
Entonces no es visible por alguna no. Entonces se pasa un alto y ¿qué sucede? Sobre todo si hay cámaras, ¿qué sucede? Le llega la factura. Le llega la factura. Téngalo por seguro que si usted se pasa un alto donde hay una cámara o donde hay una luz roja, usted se la pasa, téngalo por seguro que la factura va a llegar. Y a veces nosotros, por la inhabilidad de refrenar nuestra vida, de refrenar nuestra actitud, de refrenar nuestra lengua, de refrenar nuestros deseos, nos llega la factura. A veces preguntamos hasta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es que mira, aquí, ¿qué hace la situación esta de la cámara? Te manda un documento donde te muestran la foto que te sacaron. Mira, aquí, en tal día, a tal hora, había un alto y tú seguiste como desapercibido. Una de dos, no lo viste o lo ignoraste. He ahí la razón de la factura. Sencillo. ¿Por qué llega la factura? Por nuestra inhabilidad de frenar cuando debemos de frenar. Y eso significa desarrollar o tener dominio propio. Lo que no vimos fue la mansedumbre. Escuchemos este pasaje muy importante. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Este es Jesús hablando y es obviamente que en todos los pasajes se aplica esto, pero es uno de los pocos pasajes donde Jesús dice literalmente aprendan de mí y da ciertas cualidades que Jesús quiere que aprendamos. Entonces veamos qué significa esta cuestión de mansedumbre. Manso se deriva de la palabra latina que se pronuncia mansuetus, que significa dócil, domesticado, apacible. Pero cuando vamos un poquito más a fondo, escuche lo que esta palabra significa. Está compuesta de dos palabras, una es mano y la otra es acostumbrada. Dice que el significado literal es mano acostumbrada. Es decir, una mano que ha tenido un cierto tipo de costumbre o entrenamiento. ¿Sí? Otras personas lo han descrito de esta forma. Mansedumbre significa la capacidad de causar gran violencia o de llevar a cabo gran combate, gran guerra y detenernos y no hacerlo y optar por otra opción. Optar por el camino dócil, el camino gentil, el camino humano. ¿Sí? Para este tipo de gente hay una gran promesa. Dice dice Jesús que los mansos, y recuerden, no son los mensos, son los mansos heredarán la tierra. Fíjese la herencia tan grande que Jesús da, o la promesa tan grande que Jesús hace a las personas que desarrollan esta cualidad. Tenemos el poder para ser grandemente agresivos, para sostener grandes peleas, grandes combates. Y nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, si se nos suelta, óigame hermano, cuidado con el hombre, cuidado con la mujer. Eso se convierte en un campo de combate. O sea, la casa tranquila, tan apacible, se convierte en un campo de combate y todo comienza a explotar. Tenemos esa capacidad. Como seres humanos tenemos la capacidad de grandes atrocidades, de gran violencia, de gran combate, de grande lucha, de grande forcejeo. Pero a pesar de que tengo esa capacidad, no necesariamente significa que la voy a usar. Ser manso o mansa implica que aunque puedo hacer todas esas cosas y puedo pelear más que tú y mejor que tú, y hasta pelear al punto de ganarte, no lo voy a hacer, porque voy a optar por el camino dócil. Y si vemos la vida de Jesús, eso es lo que Jesús hizo. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Se recuerdan? Estaba en la cruz y no recuerdo quién le dijo, ¿no? Bájate de la cruz o pídele a Dios que te salve, algo así, no recuerdo las palabras exactas. Pero Jesús responde, ¿no sabes que puedo pedir a mi Padre y mandaría en este mismo momento legiones de ángeles que peleen por mí?
¿No sabes que puedo hacer eso? Jesús, teniendo la capacidad de hacer que una guerra grandísima explote, no lo hizo. Decidió optar por el camino dócil y tranquilo y bondadoso y ganar su batalla con el amor. El amor es la arma más grande. El amor conquista todo corazón, toda mente, si tomamos la decisión de sufrir la batalla con el amor. Claro, somos lastimados. El hecho de que yo no quiera pelear no significa que la otra persona no quiere pelear. El hecho de que yo no quiera combatir no significa que la persona no me va a decir, no me va a ofender, no me va a gritar, no me va a decir groserías. Pero yo opto por el camino dócil. Yo decido el camino dócil. Y gracias a esa decisión y al poder de Dios que me sostiene y que me levanta, y al poder del Espíritu Santo que me da la fuerza para refrenarme, yo conquisto esa batalla. Yo gano esa batalla. Se cuenta un testimonio de una mujer cuyo esposo no le permitía ir a la iglesia. Y un día le dijo, si te vas, te quedas afuera. Y el esposo se lo cumplió. Y ella se fue a la iglesia y regresó y no le abrió la puerta. Cerró la llave, cerró con llave y no le permitió entrar. Pero ellos estaban orando. Estaban pidiendo que Dios trabajara en su corazón con su amor, porque es el amor de Dios que nos seduce. No es la severidad de Dios. Claro que la severidad de Dios es real y es importante, pero no es la severidad de Dios que nos seduce, que nos llena, que nos cautiva. Es el amor de Dios. Y un día, esa misma mañana, el hombre abre la puerta y ve a su esposa dormida en la calle, enfrente de la puerta. Y en ese momento su corazón se contrictó, se quebrantó y se dio cuenta de la gran atrocidad que estaba cometiendo. Cayó de rodillas y le empezó a pedir perdón a su esposa. ¿Por qué? Porque ella optó por el camino dócil, el camino del amor. Sí puedes pelear, claro que sí. Es más, la Biblia dice que todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo conviene. No todo conviene. Entonces quizás el pleito no conviene. Quizás el discutir sin propósito no conviene. Hay discusiones que tienen un propósito y que nos van a llevar a un mayor conocimiento de la verdad. Y esas discusiones están bien. Aun cuando se vean como que están enfogonados. Pero pelear por desquitarme, pelear por ganarle al otro, pelear por tener la razón, no tiene sentido, dice el Señor. Más aún, yo te prometo que la tierra será para los mansos, para las personas que opten por el camino dócil. Entonces, mansedumbre es tener la habilidad, tener el poder de combatir con grande guerra, de sostener una gran pelea, con cualquier propósito, para tener la razón, para ganarle la opinión al otro, para mostrarle al otro qué tan equivocado se encuentra, qué tan equivocado está, pero no lo hago. Me refreno y opto por el camino dócil, porque al fin de cuentas Dios es el que pelea por mí. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quiere pelear usted con sus fuerzas o quiere que Dios pelee por usted? En un programa así de esos medievales, había una de esas personas pequeñitas y tenía un rol importante y desafió a una reina de una región. Y al desafiar a la reina de la región implicaba que iban a sostener una batalla, un pleito. O sea, iban a pelear hasta la muerte y si él ganaba, él tenía el derecho y la autoridad en ese lugar y si ella ganaba, pues él moría. Pero el concurso daba la opción de elegir a un luchador.
de elegir a alguien que combatiera por nosotros. Y entonces voltea la personita esta y de la esquina de la sombra sale un monstruo grandísimo. Un hombre, pero parecía monstruo. O sea, así. Como don José, bien fornido y todo bien fuerte. No, de fuerza pues, de fuerza. No parecía monstruo. Se parecía a Ricardo Montalbán por ahí, más o menos. Ya no se pudo, ¿verdad? Ya no se pudo. Entonces, el punto es, ¿quién pelea por ti? ¿Tú quieres sostener la batalla? Ok. Si tú sostienes la batalla, lo vas a hacer en tus fuerzas. Y lo más probable es de que vas a hacer que la situación se ponga peor. Pero si tú decides y optas por el camino dócil, Dios peleará por ti. Él es fiel y justo. Él se encargará de que haya justicia. Se encargará de que haya justicia. Simplemente toma la decisión qué camino quieres tomar. Y bueno, yo creo que a todos nosotros Dios nos ha puesto en situaciones difíciles donde decimos, o donde podemos decir ahora, Señor, sí, estabas tratando en esa área. O sea, me querías hacer manso. O a lo mejor todavía me quieres hacer manso, ¿verdad? Y bueno, ahí está nuestra decisión si nos rendimos al viento, a la dirección del Señor y permitimos que Él haga lo que Él quiera hacer. O nos resistimos. Pero si resistimos, tenemos que volver a pasar la prueba. La otra cuestión que Jesús habla aquí es de la humildad. Voy a leer el versículo simplemente para reenfocarnos nuevamente. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para su alma porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. La humildad es algo muy, muy interesante. Viene de una palabra latina que dice, que se pronuncia humilitas. Itas implica el estado de ser. Implica cómo estás. Por ejemplo, sentaditas, ¿verdad? Está en un estado de sentado. Yo sé que eso es una redundancia, a lo mejor no lo explica muy bien, pero está describiendo la posición o el estado en que te encuentras, ¿sí? Hay otra palabra que es humus o humus, que significa tierra, lo cual nos da a entender que humildad es estar en un nivel bajo, cerca de la tierra, muy cerca de la tierra, ¿sí? Ahora, la humildad como cualidad es la habilidad de reconocer cuándo es que nosotros tenemos que ponernos en una posición baja. Me explico. Si estamos en el trabajo y estamos en la línea de ensamblamiento, digamos, estamos ensamblando alguna parte de un carro, y cada vez que la luz roja se prende, tengo que entrar cierta configuración en la máquina para que la máquina haga lo que tiene que hacer. Entonces, en una ocasión se pasan 3 luces rojas. Y llega el gerente y me dice, oye, mira, aquí hay unas partes que no se completaron por esta razón. Y yo tengo 2 opciones. Yo le digo, mire, ¿sabe qué, señor? La realidad es que cuando se prendió la luz roja, no ingresé la configuración que tenía que ingresar. Se me pasó, perdóneme. O a ver cómo solucionamos ese problema. Y me pongo en una posición baja, reconociendo que me equivoqué. ¿Sí? O la otra opción es que me pongo en una posición muy alta y digo, no, yo no sé por qué pasó eso. Yo no sé por qué pasó eso. La humildad es la habilidad de ponernos en una posición baja cuando es necesario. Por ejemplo, hay veces que por nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestro comportamiento, necesitamos venir delante de Dios y ponernos en una posición baja. No solamente físicamente en cuerpo,
sino humillar nuestro corazón, poner nuestro corazón en una posición baja, reconociendo ante Dios lo que tenemos que reconocer, que nuestra vida, que nuestro proceder no siempre ha sido el mejor, ¿verdad? También implica que me tengo que poner en una situación baja cuando necesito ayuda, cuando no puedo. Tengo que reconocer que una persona que está en una posición más alta que yo, que tiene la capacidad de ayudarme, es posiblemente la única que me va a ayudar, y entonces le pido ayuda. Me pongo en la posición de una persona que reconoce su vulnerabilidad, su necesidad, y pido ayuda. Eso también es humildad, ¿sí? Entonces la humildad es la habilidad de ponernos en una posición baja cuando sea necesario. A veces cuando tenemos que humillarnos, hacemos todo lo contrario. Hay una historia de un personaje ficticio que se llama Ícaro. Esto viene de las leyendas griegas, de la mitología griega. Y esta historia de Ícaro narra que su papá servía a un cierto rey, y para este rey su papá era un artesano, era una persona muy creativa, y para este rey construyó un laberinto que funcionó como una prisión para algunos otros personajes de la historia. En una ocasión el rey cayó bajo la impresión, la historia no afirma si fue cierto o no, pero cayó bajo la impresión de que este mismo señor que creó el laberinto había traicionado al rey y había ayudado a una de las personas que estaban en la prisión. Y por esa misma causa, al mismo artesano y a su hijo Ícaro los metió en el mismo laberinto, en la misma prisión. Para escapar, su papá, el artesano, que era muy creativo, muy hábil, formó unas alas de plumas de pájaros con seda de abeja. Y con estas alas ellos pudieron volar. Pero le dio una advertencia a su papá, a Ícaro. Escuche bien esto. Le dijo: no te distraigas y no vueles tan alto. Porque si vuelas tan alto, vas a perder la conciencia, vas a perder la noción, y no solamente eso, sino que el calor del sol va a empezar a derretir la seda, de tal manera que tus alas van a quedar inservibles. Y entonces se prendieron vuelo, el papá iba adelante y le dijo: lo único que tienes que hacer es seguirme, ir derechito, no ir ni muy arriba ni muy abajo, ni muy cerca al océano ni muy arriba. Ícaro se emocionó. ¿Quién no se emocionaría cuando vuela? Cualquier persona, o algunos tendrían miedo, ¿verdad? Se emocionó y comenzó a volar muy cerca del sol. Cuando menos se dio cuenta, sus alas empezaron a desprender, se empezaron a desbaratar. Y después, sin poder hacer nada, Ícaro cae al océano y muere. A veces nosotros queremos volar tan alto, y deseamos cosas tan altas, pero nuestro carácter no puede respaldar ese vuelo. Nuestro carácter no es capaz de sostenernos ahí, en esas alturas. Primero, porque no nos humillamos cuando debimos, porque no reconocimos las cosas que tuvimos que haber reconocido delante de Dios. Y segundo, porque en vez de practicar la humildad, en vez de practicar el rebajarnos abajo para reconocer nuestra condición, ya sea de pedir ayuda, ya sea de reconocer un error, un pecado, o ya sea para honrar a Dios, para adorar a Dios, volamos tan alto que nuestro carácter simplemente se desprende y no puede sostenernos. Proverbios lo pone de esta forma, escuche esto, dice: el orgullo, que es lo opuesto a la humildad, el orgullo va delante de la destrucción, y la arrogancia, que es también un sinónimo de orgullo, es
es un antónimo de la humildad. Dice, y la arrogancia antes de la caída. ¿Por qué caen personas? ¿Por qué caen muchas personas? Aparentemente muchas personas exitosas, muchas personas que han logrado tanto, ¿por qué caen? Por la arrogancia y por el orgullo. Porque en el momento que debieron haber tomado una postura baja, es decir, para pedir ayuda, para reconocer un error, para reconocer un pecado, para dar honra a Dios en el momento que Dios tiene que ser honrado, no lo hicieron. Y entonces dice Proverbios, lo que a eso sigue es la caída. Eso es todo. Entonces nosotros pedimos grandes cosas. Oramos por grandes cosas. Pedimos que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Pero la pregunta es, una vez que llegues ahí, ¿tendrás el carácter correcto para permanecer ahí? ¿Tendrás el carácter correcto para permanecer ahí? Esa es una pregunta muy, muy importante, muy importante. Para lograr esto no podemos hacerlo por nosotros mismos, y con esto concluimos. No podemos. Dios nos da destellos, nos da como linternas. ¿Ha visto usted, si ha manejado por alguno de los aeropuertos, ya sea el O'Hare o el Midway, alrededor en las cuadras, en la manzana alrededor del aeropuerto hay luces que están encendiéndose y apagándose? Y eso es para indicar a los aviones que están tocando tierra. Y Dios nos da ciertas señales a lo largo de nuestra vida, nos da ciertos impulsos, sea a través de una persona, sea a través de una situación difícil, donde nos pide, hey Roberto, quiero trabajar en esta área de tu vida. Y depende de nosotros si dejamos que Dios trabaje o no. ¿Sí? La Biblia dice que nosotros somos colaboradores con Dios. Escuche esto. Dice, en efecto, nosotros somos colaboradores en el servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Pablo está diciendo que las personas como nosotros podemos trabajar juntamente con Dios para que los propósitos de Dios se cumplan. De hecho, cuando se trata de desarrollar nuestra vida y un mejor carácter, Dios quiere que metamos mano. Dios quiere que nos pongamos activos. A veces Dios viene a nuestras vidas y nos dice, Roberto, mire, yo quiero que colabore conmigo. Y uno responde, sí, Señor, claro, yo te colaboro con lo que tú quieras, pídeme lo que quieras, Señor. Te doy lo que tú quieras. Bueno, mire, qué bueno que usted me dice eso, porque ya tiene tiempo que yo quiero cambiar esa actitud y usted no se ha prestado. Usted no me colabora. O decimos, Señor, todo lo que tú quieras. Mire, muy bien, qué bueno, porque ya tiene tiempo que yo quiero cambiar esa actitud suya, esa manera de pensar, ese hábito, esa manera de hablar. Ya tiene tiempecito que yo quiero cambiar eso y usted no me colabora. O sea, ¿estamos trabajando a la par? ¿Estamos en un mismo equipo o estamos como contrincantes? Dice el Señor. O sea, ¿qué es? ¿Qué hay de eso? ¿Estamos colaborando con Dios y estamos permitiendo que Dios hable en nuestras vidas, trabaje en nuestras vidas, nos cambie, nos transforme? ¿O vamos por un camino que realmente no es el de Dios? Quizás nosotros pensamos que es el camino de Dios, pero no es el camino de Dios. Porque en el camino de Dios, Dios quiere moldear las cosas. Dios quiere manejar nuestra manera de pensar, nuestra actitud, nuestra manera de hablar, nuestra confianza, ¿verdad? Hay personas que no hacen nada malo, nada malo. Hay personas que viven una vida moralmente intachable. Oiga, pero tienen una actitud bastante negativa. Esa negatividad no dejan de hablarla, hermano. No dejan de hablarla. Y pareciera que su vida está bien. Pero dice la Biblia que hay vida y hay muerte en la lengua. Entonces nosotros mismos estamos hablando vida o estamos hablando muerte. ¿Sí? Permitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Permitamos que Dios trabaje en nuestros corazones. Dios tiene cosas muy grandes para nosotros. Hace mucho tiempo estaba viendo un reportaje de muchas, o de la mayoría, no de la mayoría, de muchas personas que habían ganado la lotería.
Y desafortunadamente la mayoría de las personas que habían ganado la lotería no solamente terminaron en bancarrota, sino muchas de ellas terminaron en la cárcel o como indigentes, sin casa, sin hogar. O sea que el dinero, esa suma, esa cantidad tan grande de dinero que pudo haber sido de bendición, de mucha ayuda, terminó más bien siendo una maldición para ellos. Terminó más bien siendo una maldición. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? En el uso, en las decisiones. Entonces recuerde, nuestra vida es más valiosa que 1 millón, que 1 trillón, que no sé cuál sea más grande, billón o trillón. Más valiosa que 1 trillón. Ninguno de nosotros recibiríamos una suma, una grande suma, en nuestro buen juicio. Recibiríamos una gran suma de dinero y permitir que al otro día no amanezcamos con vida. Ninguno de nosotros, porque entendemos que nuestra vida es el mejor recurso que tenemos. Y si su vida es el mejor recurso que usted tiene, entonces mejore su vida. Cambie su vida. Y en el proceso deje que Dios haga el cambio que Dios tiene que hacer. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. Te agradecemos de antemano en fe por todas esas cosas maravillosas que tú nos vas a proveer, Señor. Te agradecemos por esos permisos, te agradecemos por ese matrimonio que tú vas a restaurar, te agradecemos por una vida nueva, Señor, que tú nos vas a dar. Te agradecemos, Señor, por una gran iglesia que te sirve, que te busca fervientemente, que te ama, Señor. Te damos gracias, Señor, por esas personas que trabajen en el transporte, en la enseñanza, en la alabanza, en el liderazgo, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Pero, Señor, no podemos evitar, después de escuchar esto, no podemos evitar el pedirte que tú trabajes en nuestro carácter, para que todo lo que recibamos lo valoremos, Señor. Para que podamos reconocer que tú nos lo diste, que podamos alabarte y glorificarte y testificar, Señor, que tú eres el dador de toda buena dádiva. Y no solamente eso, Señor, sino que tengamos un carácter que sepa manejar todo lo que tú nos vas a dar. Que no lo desperdiciemos, Señor. Que no lo recibamos y lo tengamos en poco, Padre, sino que todo lo contrario podamos valorarlo y podamos hacer mucho más todavía con eso que tú nos des, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que sigas moldeando nuestro carácter, que nos des sabiduría, que nos abras los ojos, que nos abras el entendimiento y que nos permitas entender cuando tu Espíritu nos está hablando y nos está pidiendo que te permitamos trabajar en alguna área de nuestras vidas y que lo dejemos, Señor, que dejemos que tu Espíritu haga lo que tiene que hacer en nosotros. Nos ponemos en tus manos, reconocemos tu señorío, Señor. Te pedimos que si hay una persona nueva en medio de nosotros que nunca te ha recibido, que pueda ir y doblar rodillas, Señor, ahí en su lugar secreto, en su recámara, en su baño, donde sea, y pueda venir delante de ti, confesar su pecado y pedir que de aquí en adelante tú guíes su vida, Señor. Que tú seas el timón, Señor, el volante, la persona que se encarga de dirigir, Señor, todo lo que ellos son y todo lo que serán. En el nombre poderoso, glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien.